Dios le bendiga, mis amigos y hermanos. Qué bendición poder compartir con ustedes en esta hora el espacio Más cerca estoy. Y qué bendición hoy poder contar con cada uno de ustedes que junto a nosotros crecemos en la gracia, junto a cada uno de nosotros fortalecemos la fe por medio del estudio de la palabra de Dios. Hoy tendremos un tema sumamente importante, el tema de la envidia a la luz de la Biblia y de la vida misma, buscando el trasfondo que esto tiene, tanto espiritual, sociocultural, también en el entorno familiar, todo lo que tiene que ver con este tema de la envidia, también la solución, cómo enfrentar esta emoción negativa y cómo también pues enfrentar a aquellos que la descargan sobre nosotros. Así que el tema promete ser muy interesante y como siempre teniendo una base en la palabra de Dios. Oremos. Dios eterno, Padre de bondad, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti y acercarnos confiadamente al trono de tu gracia por los méritos de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. En su nombre te oramos y te presentamos este listado de oración que hemos mencionado. Cada persona en forma individual, cada situación, cada demanda que se presenta ante ti en esta hora, cada situación que apremia a alguno de tus hijos e hijas o a alguno de sus relacionados por quienes oran en esta hora, Señor, para que le asistas, para que estés a su lado cual poderoso gigante y para que la respuesta, Señor, pueda llegar de lo alto de acuerdo a tu santa y divina voluntad. También, Señor, en esta hora te presentamos a cada amigo, cada hermano que se conecta y que desde su corazón, desde lo más interno de su corazón, con humildad y reconociendo la necesidad de ti, clama profundamente porque el brazo divino se manifieste en su favor, porque la mano divina se abra en torno suyo y pueda derramar bendiciones hasta que sobre y abunden. También, Señor, queremos agradecerte por aquellas personas que con su apoyo, sus oraciones, con todo su esfuerzo y sacrificio, apoyan esta noble causa para que cada día alguien pueda recibir el mensaje, para ser así canales de bendición para otros. Dale mucha salud, Señor, y prospera la obra de sus manos. Guíanos en el estudio de tu palabra en esta hora, en este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por acompañarnos para este estudio que iniciaremos en este momento, el tema sobre la envidia. Como siempre, este y otros temas lo abordamos a la luz de la santa palabra de Dios, que siempre tiene tanto que decirnos con relación a los diferentes temas que abordamos. Hoy el tema de la envidia, enfocado a partir de la Escritura y visto en la realidad que todos tenemos que enfrentar de una u otra forma, de un lado o del otro, de la cerca donde se manifiesta constantemente este sentimiento negativo de la envidia. Sumamente importante que analicemos lo que tiene que ver con la envidia, porque este tema de la envidia habla acerca de un sentimiento, una reacción muy negativa que surge en la mente y el corazón de las personas constantemente. Es un sentimiento antiquísimo, posiblemente antes de la creación de la humanidad. Ya se estaba manifestando envidia en algún lugar del universo cuando surgía el pecado, cuando se iniciaba aquella rebelión de la que nos habla la palabra de Dios. Y con relación a la envidia tenemos que decir que es un elemento, un sentimiento muy destructivo, tanto para quien lo siente como también para quien hace objeto de esa envidia en un determinado momento. Muchas vidas han terminado su paso por este mundo de manera trágica, producto de la envidia. Así que la envidia es catastrófica para el que la siente, como también para aquel sobre quien se descarga algún tipo de actitud producto de la envidia. Y claro, el mayor saldo, el peor saldo con relación al resultado de la envidia, independientemente de que la envidia pueda llevar incluso a cegarle la vida a otra persona, el peor fruto lo verá la persona que cargó con ese sentimiento y que fue movido a algún tipo de actitud en ese sentido justamente. Normalmente la envidia se alimenta, se nutre de lo que son las capacidades, los logros y las cosas que otras personas tienen. De eso se nutre.
y alimenta la envidia. Y mientras más cosas logra una persona, mientras más dones y talentos logre desplegar una persona en su vida, mayor grado de envidia despertará en aquellos que dejen que florezca ese sentimiento negativo en su mente y en su corazón. Sumamente importante. La envidia también es el resultado del temor que tienen ciertas personas cuando sienten invadido su territorio, sienten invadido su espacio. Llega de repente una persona nueva y sienten que esta persona es una amenaza para su posición, para lo que tiene que ver con frecuencia, con su estatus, con su fama, con la consideración que se le tiene de una u otra manera. Es posible que la persona que sea objeto de la envidia no tenga nada en su corazón de lo que está pensando la otra persona que siente la envidia ahora y que descargará su furia contra esa persona, muchas veces ignorándolo, otras veces persiguiéndolo, maltratándolo y muchas veces hasta atentando contra esa persona para hacerle el mayor daño posible. Todo esto es capaz de realizar el sentimiento, el elemento de la envidia, ese sentimiento negativo, esa emoción negativa que puede sobrecoger a una persona. ¿Y quiénes pueden ser objeto de envidia? Antes de ver la descripción y definiciones que nos da la Biblia en este sentido y los ejemplos, ¿quiénes pueden ser objeto de la envidia? Un alumno brillante, eso es importante. Un alumno brillante, muy inteligente, muy capaz, muy destacado, muy aplicado en un área o en todas las áreas, despertará con frecuencia envidia. Pero no es el solo hecho de que sea una persona brillante. Hay otros que serán atraídos a estar junto a él porque hay personas que se identifican con los logros, que logran gozarse con el que goza, que logran celebrar con el que tiene una razón para ello, producto de su éxito. Pero hay otros que se colocan del otro lado de la barda, del otro lado en oposición abierta, y el logro de algunos entonces le despierta eso. Pero atención, no solo los que tienen grandes logros logran buenas calificaciones, a veces en el plano del estudio, de la escuela, de la universidad, con frecuencia son los que despiertan envidia en otros. Muchas veces algunos con muchas capacidades, entonces se le despierta la envidia de otros que tienen menos capacidad, pero que ellos lo ven que disfrutan más de la vida. Posiblemente no sacaron la nota mayor, posiblemente no tienen esa nota impecable, todo en A+, todo en 100. Sin embargo, es un alumno promedio, pero disfruta lo que hace, disfruta de vivir en compañerismo con los demás, disfruta de lo que está haciendo y eso despierta a veces la envidia en aquellos que usted pudiera decir, pero no tiene ninguna razón para envidiar a este o a esta. Sin embargo, son cosas que ocurren también. Pero ¿qué decir del plano laboral? En el plano laboral, con frecuencia, debido a la eficiencia en su trabajo, a la organización, a la manera como se maneja a alguien, a que esa persona haya gracia ante los ojos de otros, eso también despierta de alguna manera la envidia. El solo hecho de ser puntual en su trabajo o en su asistencia al lugar de desempeño, eso también despierta en algunos lo que tiene que ver con la envidia. Y como ustedes pueden ver, son cosas que si la persona que le da cabida a la envidia, en vez de descargar toda su energía, toda su fuerza en lo que tiene que ver con la envidia, si su fuerza la concentrara en lo que tiene que ver con esforzarse, con hacer un poco más de sacrificio, lograría lo mismo o más que aquellas personas a quienes está envidiando o a quienes está permitiendo que el enemigo entonces lo utilice para querer hacer daño en algún determinado instante. Sumamente importante con relación a esto. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Antes de retomar algunos casos puntuales que se ven a diario. ¿Qué nos dice la Biblia con relación a la envidia? Vaya conmigo al libro de Proverbios. El libro de Proverbios de Salomón en el capítulo 27. Proverbios capítulo 27 y vamos a ver de manera especial el versículo 4. Mira lo que nos dice la Biblia, escucha. Dice, cruel es la ira, impetuoso el furor. Y como comienza este proverbio, cualquiera dice, ¿qué tiene que ver con la envidia? Pero escucha cómo termina para que entiendas que la ira y el furor de que está describiendo aquí Salomón son producto de la envidia. Dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá sostenerse ante la envidia?
¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Así que aquí esta ira, ese enojo, ese furor es despertado por la envidia. Muchas veces vemos algunas personas que cuando ven entrar a otro o cruzar por delante de sí en la empresa, en la universidad, en el residencial, en las calles, en un negocio, de repente aprietan los puños y los dientes y susurran diciendo, uy, no lo soporto o no la soporto. Y a veces le preguntamos, ¿y qué te hizo? No, nada, pero no la soporto. Ve, pero por algo tienes que decir eso, que no le soporta. Sí, es que cree que todo lo hace bien, pero es que la persona se está esforzando, está dando calidad en su vida en las áreas que posiblemente la persona no se esté esforzando y esto le despierta la envidia. Muy pocos tendrán la suficiente entereza y grado de sinceridad para decir realmente le tengo envidia. Eso es muy escaso, muy difícil que aparezca, salvo algunos casos donde usted escuchará a la persona que le pondrá algún apellido y ya eso es otro capítulo, eso es otra cosa. Cuando dice le tengo una envidia santa, ya ese es otro tipo de expresión y sale de otro tipo de personas. Sin embargo, es muy difícil que cuando la envidia real esté en el corazón de una persona, lo reconozca el propio envidioso. Muy difícil. Así como decíamos hace un momento, esto es antiquísimo, esto de la envidia. Mire cómo describe Isaías capítulo 14, versículo 14, la reacción de ese ángel, Lucifer, cuando la envidia tomó lugar en él y logró desplazar las demás virtudes que éste poseía, haciéndole finalmente caer. Mira cómo dice la Biblia con relación a Lucifer, en Isaías 14, versículo 14. Isaías 14, 14 dice lo siguiente. Él decía en su corazón, subiré a las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. ¿Qué puesto era el que envidiaba? El del Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Era la intención. Realmente tenía una envidia que lo dominó. El pecado se manifestó en Lucifer justamente con esta, entre otras características, con la envidia. Le produjo su caída. Tal efecto puede tener la envidia en la vida de una persona. Si a un ángel excelso que estaba en la presencia misma de Dios, de quien el mismo Señor dice que era perfecto en todos sus caminos, dice también el profeta que era el sello de la perfección, y le hizo caer, piensa por un momento lo que puede hacer con simples mortales en su paso por la vida, que es limitado. La envidia, un elemento tan destructivo. Por eso encontramos también en la Biblia que en la historia de la humanidad temprano se manifestó la envidia de manera catastrófica en la vida de Caín, quien sintió envidia de su hermano Abel. Y esa envidia le hizo finalmente perseguir y matar a su propio hermano. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Amigo y hermano, que la primera persona que fue asesinada en el planeta Tierra lo fue por causa de la envidia. Entre otros elementos que dominaron a Caín, la envidia lo dominó porque Dios no miró con agrado su ofrenda y en vez de revisarse él y a su ofrenda de por qué no le agradaban al Señor, descargó su ira, su furia contra su hermano del cual sintió envidia y le llevó finalmente hasta la muerte. Qué triste. Pero encontramos en la historia bíblica otros casos muy interesantes. Mira lo que dice la palabra en Génesis capítulo 30. Génesis capítulo 30, versículo 1. Mira lo que nos dice la palabra. Aquí está hablando ya en el plano familiar, en el plano del hogar. Nota lo que presenta aquí la palabra. Génesis, primer libro de la Biblia, específicamente en el capítulo 30, nota lo que nos dice en el versículo 1. Génesis capítulo 30, versículo 1. Este ejemplo es muy interesante porque ya, repito, se sitúa a nivel de familia, a nivel de relaciones, a nivel interpersonal. Dice así Génesis capítulo 30, versículo 1. Viendo Raquel, recuerda Raquel, quien era una de las esposas de Jacob, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, y ya Lea su hermana, sí, ya había dado varios hijos a Jacob para ese momento, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Es una expresión que con frecuencia es pasada por alto por aquellos que idealizan la figura de Raquel. Personas que la idealizan al plano de considerarla como la protagonista de esa telenovela y ven a Lea como la malvada.
Pero esta historia, sí, como si fuera la villana, pero esa historia no concluye allí. La historia de Raquel y Lea con Jacob es una historia que se extiende más allá y que su consideración incluso la veremos en un tema propiamente dicho que aborde esa característica. Pero aquí estamos hablando de este plano, de la envidia, que dominó en algún momento a Raquel y se tuvo envidia de su hermana Lea y decía a Jacob, mire lo que le decía, dame hijos o si no me muero. No, note lo que la envidia puede hacer con una persona. Si no logro lo que la otra persona logró, mejor prefiero estar muerto. Eso indica la razón por la que algunas personas logran hacer cosas que son irracionales, que están fuera de una actitud normal. Son actitudes irracionales definitivamente. Por lo que Jacob tuvo que responderle a Raquel y le dijo, pero ¿soy yo acaso Dios? ¿Soy yo Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Soy yo Dios? Por eso en el capítulo 29, pero en el versículo 31, mire lo que ya había dicho este capítulo, el verso 31. Y vio Jehová, noten ahora cómo Dios interviene con frecuencia cuando ve que se está realizando injusticia en algo. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Nota, aquí hay un elemento interesante que da una profundidad incluso teológica, espiritual al caso. Y es el hecho de que cuando el Señor notó que Lea era menospreciada, Dios entonces le multiplicó, le dio la capacidad de tener hijos, pero mantuvo todavía como estéril a Raquel por un tiempo más. Dios quiso como equilibrar la balanza. A Dios no le gusta la injusticia, no le gusta que las personas sean tratadas con menosprecio. Y aunque a cada persona hay que darle su valor, pero el hecho de que usted reconozca a uno no tiene que menospreciar al otro. No significa que a todos hay que darle reconocimiento sin merecerlo, no. Pero el hecho de que no se le reconozca no significa que haya que menospreciarlo, que mostrarle desdén o hacerlo sentir al menos de alguna manera, sino que aún el reconocimiento que se le haga a quien lo merece sirva de motivación para la otra persona cuando se enfoque de la manera adecuada, sumamente importante. Pero también encontramos en la Biblia un elemento interesantísimo, aquí en el mismo libro de Génesis, capítulo 37. Mire lo que encontramos aquí en el capítulo 37 de Génesis, versículo 11. Génesis, capítulo 37, en el versículo 11, presenta un caso sumamente interesante. Está hablando acerca de los hijos de Jacob. Esos que se criaron en un ambiente donde vieron que Raquel envidiaba a Lea, miren lo que como fruto, miren qué fue lo que imitaron. Y dice la palabra que de esa familia disfuncional este fue el resultado. Y sus hermanos, hablando con relación a José, los hermanos de José, dice Génesis 37:11, sus hermanos le tenían envidia. Note lo clara que es la Biblia cuando descubre los sentimientos y las emociones negativas que muchas veces se albergan en el corazón. El escritor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, que logra ver más allá en cada uno de los actores de la palabra, presenta aquí que le tuvieron envidia a José, pero su padre meditaba realmente en esto que él le contaba de los sueños que tenía, de que un día sería gobernador o rey y que todos tendrían que inclinarse ante él. El solo escuchar los sueños de él, note que no era que José había logrado nada, simplemente notaban que su padre por ciertas condiciones mostraba algo de preferencia hacia José y que José contaba sobre eso, ya esto era añadido, que José contaba los sueños que tenía, no logros que había obtenido, sino sueños. Hay personas que te envidiarán solamente por los sueños que tienes, porque hay personas que son así, hasta con el hecho de que tú tengas aspiraciones, quieras lograr cosas, cuando tú de repente dices, quiero hacer tal cosa, me gustaría estudiar esto, me gustaría hacer tal cosa, me gustaría ir a tal lugar, hay personas que dicen, ¿y por qué eso a mí no se me ocurrió primero? ¿Por qué yo no lo dije? ¿Por qué no lo soñé? O sea, son personas que envidian hasta los sueños, no solo tiene que ver con los logros, y esto fue lo que mayormente ocurrió con los hermanos de José, sumamente importante. Más adelante encontramos también que aún en los días de Moisés hubo personas que envidiaron el liderazgo de Moisés, como el caso de Coré, del que habla la Biblia en Números capítulo 16. Coré envidió el liderazgo de Moisés y ¿qué ocurrió? Como juicio de Dios, la tierra se abrió y se lo tragó vivo, a él y a su casa. Así que la envidia
Puede ser la causa de una caída estrepitosa, puede ser la causa no solo de la muerte, sino de la perdición de una persona y de los que están también en su entorno. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero claro, la envidia no es un pecado imperdonable. Si esa emoción negativa te ha surgido, de alguna manera, porque se dan muchos aspectos, muchas condiciones para propiciar esto, muchas veces hasta la crianza, como vimos con los hijos de Jacob, que como vieron eso en su medio de la envidia, de la mentira, reprodujeron eso mismo. Muchas veces el ambiente donde nos formamos, muchas veces hasta las palabras que nos dirigen los padres pueden provocar, producir y originar ese sentimiento, esa emoción negativo o negativa de la envidia. Por ejemplo, cuando ven que algún niño recibe algo que no hemos recibido, es decir, mira, tú ves, fulano logró esto, tú no lo has logrado, y comenzar a comparar, y todo compararlo, y a veces hasta entre los hermanos, cuando las comparaciones no son del nada saludables, para nada son saludables, porque cada uno es único e irrepetible, con sus facultades, con sus dones, con sus talentos, y no se debe estar rivalizando entre uno y otro, porque eso va a despertar esos sentimientos naturales que surgirán. Son negativos, pero surgen natural del corazón carnal. Somos seres humanos, y si se alimenta ese tipo de sentimiento y de emoción negativa, eso es lo que va a fructificar en el corazón. Así que se debe enseñar que cada cosa tiene su lugar, cada cosa tiene su tiempo, y si alguien logró algo determinado, decir, no fue el Señor no determinó que definitivamente yo consiguiera eso, sino que Dios determinó esto, Dios tiene algo mejor para mí, o Dios tiene esto para mí en otro momento. Pensar de esa manera, tener esa actitud, pero no rivalizar porque sencillamente la otra persona logra algo que usted no logra, o porque alguien logra comprar algo que usted no ha comprado. Hay personas que en ese sentido han llegado a actitudes definitivamente irracionales en su comportamiento. Sumamente importante. Ahora vemos otro ejemplo en la Biblia. En el libro primero de Samuel, posiblemente uno de los casos más conocidos de envidia catastrófica que encontramos en las Escrituras. Y lo vemos, notamos la radiografía de lo que es la envidia. Aquí en el libro primero de Samuel, capítulo 18. Libro primero de Samuel, en el capítulo 18 nos habla acerca de este episodio donde la envidia logra dominar y logra hacer que finalmente una persona caiga espiritualmente de una forma estrepitosa. ¿Y cuánto daño produce? Noten aquí cómo se describe esta radiografía, como podríamos decir, de lo que es la envidia. Capítulo 18 del libro primero de Samuel. Dice así desde el verso 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, está hablando de David, cuando acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, hijo de Saúl, quedó ligada con la de David, se identificó con David. Escuchar sus palabras, ver su actitud, su heroísmo, quedó ligada al alma de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, cumpliendo con el mandamiento a cabalidad, como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a su padre. Vio que realmente era un jovencito de mucho valor, David. Dios, de aquí no te vas a ir, como con frecuencia ocurre con ese tipo de gerente, de supervisor, de jefe, que identifica un talento especial en uno de sus empleados y le dice, mira, aquí te vamos a dar las mejores condiciones, pero de aquí no te vas. Así que tú me dices cualquier cosa, la hablamos, nos ponemos de acuerdo, pero no te vas de aquí. También hacen eso con frecuencia algunas casas de estudio que le garantizan cierta preparación extra a algunos de sus estudiantes, ciertos beneficios para tenerle en su medio. Y entonces esto hizo Saúl con David. Sigue diciendo el verso 3. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él lo amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, dice la palabra, y se lo dio a David. Y otras ropas suyas. Miren cuánto amor manifestó compartiendo lo que era suyo. Recuerde cómo es una persona con sus posesiones. A veces no hay que dársela a otra persona. Con el solo hecho de que alguien la tome prestada en un instante, hay personas que eso le despierta el furor, se enardecen, se airan, pero él voluntariamente le dio de su prenda, de su ropa más adorable. Y entonces dice en el versículo siguiente, y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba. Era obediente, fiel, puntual, y se portaba prudentemente además,
y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y también era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y entonces dice la palabra: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, a Goliat, recordarán ese episodio heroico de David, cuando regresaba, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que decían, danzando, decían lo siguiente: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Recuerda lo que decíamos hace un instante acerca de cómo se promueve la envidia en el seno a veces de la familia. Pues mírelo ahora en la sociedad, la comparación de Saúl mató a miles y David a sus 10,000. ¿Qué comparación esta? Que claro, era un reconocimiento a David, pero el hecho de estarlo comparando estaba hiriendo de alguna manera el ego del rey Saúl. No solo por lo humano que era, sino por el hecho de que él era el rey realmente. Y no estamos de ninguna manera excusando la manifestación de la envidia en Saúl, pero se promovió de alguna manera, se dieron las condiciones y él respondió de la manera más negativa a este estímulo que lamentablemente le dieron. Y entonces dice el verso siguiente: y se enojó Saúl. Mire, aquí comenzó el problema. Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David le dieron 10,000 y a mí solo 1,000. Y desde aquel día Saúl no miró con ojos buenos a David. Pero no fue David que lo dijo, fueron las mujeres que estaban cantando y danzando las que hicieron la comparación y las que le dieron 10,000 a David, como dijo Saúl, y 1,000 solamente a él, que no era un pago, no eran dólares ni nada por el estilo. Pero él se ofendió de que le dieran 10,000 a David y 1,000 solamente a él. O sea, la comparación. Así que él lo canalizó de una manera muy negativa, el esfuerzo y todo lo que fue la concentración de su mente a hacer daño a David. Dice que desde aquel día entonces miró con malos ojos a David. Noten que el objeto de la envidia nunca tiene la culpa. Note cómo se despertó por otra razón externa, y aún sea una razón interna como la capacidad, la destreza de alguien, no tiene la culpa en tenerlo. ¿O tiene alguien la culpa de ser inteligente? ¿Tiene la culpa de tener destreza? Bueno, si alguna culpa tiene una persona de poner mucho empeño en su trabajo, está cumpliendo es con su deber. No lo está haciendo para despertar la envidia, no lo hace de manera intencional para hacer daño a otra persona. Y entonces dice la palabra en el versículo 10, dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Jehová tomó a Saúl y él disvariaba en medio de la casa. Note ahora, como él le dio cabida a la envidia, entonces vino un espíritu malo que tiene envidia, ahora yo te voy a ayudar a matarlo, te voy a ayudar a hacerle daño. Cuando usted permite que la envidia tome posesión de su corazón, cuando alguien permite que la envidia tome control de él, vendrá un espíritu malo que lo va a dominar. ¿Quieres ser envidioso? ¿Quieres hacerle daño? Pues te voy a dar todas las herramientas. Le pone las cosas fáciles, le pone las ideas, cómo inventarse cosas, qué mal le puedes hacer, qué calumnia te puedes inventar de él, qué elementos puedes buscar para distorsionarlo, para tergiversar sus propósitos, para tergiversar sus intenciones. ¿Qué tú puedes hacer para hacerle daño? ¿A quién le puedes colocar como trampa para que caiga? Porque no te imaginas ¿cuánto puede hacer una persona cuando siente envidia por otra persona y quiere desplazarlo, quiere quitarlo, quiere destruirlo? Es capaz de hasta pagarle a otra persona, no solo para que le haga un daño de manera directa, sino para que lo haga caer en algún tipo de error, en algún tipo de trampa. Todas esas cosas se ven. Hay personas que pueden llegar muy lejos, pueden pagar más que lo que pagan por una casa, más que lo que pagan por obtener una casa de lujo, para desplazar a alguien, porque hay personas que lo que les roba la paz en su corazón es la envidia que lo carcome, y creen que cuando descarguen su furia, su ira contra el objeto de su ira, creen que ese día tendrán paz, y no se imaginan que jamás lograrán la paz, porque a la envidia se le añadirá ahora el cargo de conciencia de haber hecho ese daño. ¿Quién obtuvo paz? El día que murió Abel. Abel, quien descansa en el Señor,
él realmente tiene paz. Descansa en el Señor, esperando la resurrección. Pero Caín, a partir de ese día comenzó la tortura para su mente. A partir de ese día comenzaron sus temores. Un hombre de tanto valor, uno de los primeros que habitaba el planeta Tierra, y cómo ahora tenía temor de que cualquiera que lo encontrara lo iba a matar. El temor invadió su corazón, el cargo de conciencia. No hay paz para aquel que recibe la envidia y que le hace daño a otra persona definitivamente. Así que un espíritu malo vino y tomó posesión de Saúl, y ya vemos razón por cuál. Y el versículo 12 dice lo siguiente, estoy todavía en el libro primero de Samuel, capítulo 18. Mas Saúl, verso 12, estaba temeroso de David, le tenía miedo. Esto es lo que despierta la envidia con frecuencia en alguien cuando le siente miedo de otra persona, por sus capacidades, por sus logros, se siente amenazado, se siente que están atentando contra él o contra ella, y en ese momento entonces la envidia cobra forma, el temor. Y David se conducía, mire la actitud de David, para cuando usted sienta que alguien por envidia le quiere hacer daño, mire cómo debe actuar, porque David nos da un gran ejemplo así. Dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Usted quiere que cuando le envidien, cuando le quieran hacer daño, Dios esté con usted, y como en el caso de José, al final Dios lo reivindique, aunque le hayan calumniado, aunque lo hayan desterrado, lo hayan exiliado, lo hayan echado de la empresa. Usted quiere que al final tengan que inclinarse ante usted, sea como José. Sea como David, actúe prudentemente, ande fielmente delante de Dios, no provoque situaciones, no responda como merecen, como usted cree que merecen, ¿verdad? Porque si usted le responde a ese nivel, a los envidiosos se está bajando a su nivel. Y otros lo están mirando, otros están observando su actitud, lo que al final la gente va a tomar como su explicación del caso. Lo que va a interpretar es la actitud que usted tome, no las palabras que diga, no cómo usted se defienda de las calumnias, de todo lo que puedan decir contra usted o del daño que le quieran hacer. Dios estará con usted, y como el caso de José y como el caso de David, al final Dios reivindicará su caso y otros tendrán que inclinarse ante usted. Y viendo Saúl que David se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Note entonces, cuando la gente ve que usted sigue conduciendo correctamente, que sigue conduciéndose en la forma adecuada, entonces la gente se va a llenar de temor y dice, pero ni siquiera porque le hago daño, ni siquiera porque lo trato mal, porque lo ignoro, porque le levanté esta calumnia. Entonces la persona va a tener temor, va a decir, pero ¿y qué dominio propio es ese? ¿Qué poder tan extraordinario es el que tiene? Y esto fue lo que ocurrió con Saúl, producto de la fidelidad y prudencia de David, y que Dios estaba con él. Cuando Dios está contigo, producto de tu fidelidad y de tu prudencia, Dios defiende tu caso. Mira otro episodio interesante de la palabra que encontramos en el capítulo 6 del libro de Daniel. Sí, en Daniel capítulo 6 encontramos otro episodio donde la envidia saca su fea cabeza y se yergue para hacer daño. Mira lo que dice la palabra allí en Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, y vemos los 3 primeros versículos de esta importantísima historia. Dice la palabra así, Daniel 6, versículo 1. Pareció bien a Darío, al rey Darío, el Medo, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaban todo el reino. Recuerde que ese reino era tan vasto que iba desde el norte de África, pasando por todo el cercano oriente y llegando hasta el sudeste asiático, en la India. Y dice, y sobre ellos 3 gobernadores, sobre los 120 sátrapas, 3 gobernadores de los cuales Daniel era uno, a quienes esos sátrapas tenían que darle cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y hasta los gobernadores. O sea, Daniel no era solo uno de los 3 gobernadores que supervisaban a todos los demás sátrapas, sino que Daniel estaba por encima de los 3, incluso que supervisaban a todos los demás, porque en él, mire la razón, no fue porque el rey Darío dijo, y entre los 3 tú eres el coordinador, no fue por eso, no era que estructuralmente, no era que en el organigrama él estaba por encima, dice,
porque había en él un espíritu superior. ¿Qué era lo que había en Daniel? Un espíritu superior. La manera en que se conducía, recuerde cómo destaca eso de David, prudentemente, fielmente, todo lo hacía de manera correcta. Eso hace que la persona sea guiado no por el espíritu malo que vino donde Saúl, sino por un espíritu superior. El Espíritu Santo resaltará tus cualidades, tus virtudes, y las hará percibir en una forma muy particular y muy especial. Y aunque estén al mismo nivel y aunque estés posiblemente en otra posición, definitivamente si hay un espíritu superior, eso se dejará notar, se dejará ver. Y dice, el rey pensó incluso en ponerlo sobre todo el reino. Oiga, cuando el rey quería poner a una persona así, el mismo rey está hablando aquí, Darío, de que tenía un buen corazón. Porque alguien envidioso, a alguien que nota con esa perspectiva, no lo va a colocar así como su mano derecha, como estaba esperando Darío en algún momento colocar a Daniel, como indica aquí. Sabemos entonces lo que ocurrió. Producto de la envidia que se despertó en esos sátrapas y gobernadores, tramaron hacer una ley. Le escribieron prohibiendo que se adorara a algún dios y que se le hiciera petición. Todo eso porque sabían que Daniel acostumbraba a orar a Dios varias veces al día. Y dijeron, si hacemos esa ley, atención, aquellos que dirigen, supervisan y manejan en las empresas, muchas veces algún grupito de empleados vendrá proponiendo algún tipo de medida, algún tipo de norma. Sepan leer detrás de esa aparente buena intención para la empresa, porque muchas veces lo que quieren es entrampar a alguien que ven que tendrá problema con eso, y entonces muchas veces se tendrá que salir de un buen empleado, mejor que todo ese equipo, que esa cuadrilla que quiso hacerle daño, producto de una trampa, porque el mismo Darío se vio después entrampado. Sus palabras lo comprometieron y tuvo que echar a Daniel en el foso de los leones. Pero esa noche dice que Darío se apesadumbró, no durmió, se le fue el sueño, porque era un hombre de buen corazón, y temprano en la mañana, desde que se levantó, lo primero que hizo fue a llamar a Daniel. Tenía la esperanza de que algo ocurriera, que como dijo Mardoqueo en algún momento, que de algún lugar respiro y liberación viniera para Daniel, y así ocurrió. Porque eso, cuando él dijo, Daniel, siervo del Dios vivo, el Dios en que confía, pudo librarte. Y se sorprendió de verdad cuando escuchó la voz de Daniel, que le respondió de cómo Dios envió su ángel y le libró. Pero eso no se quedó así, porque Dios juzga la causa de aquellos que sufren por la envidia, de aquellos que son objeto de ataques, de desprecio, de algún tipo de daño producto de la envidia y de persecución. Dios al final ejecuta justicia. Dios es amor, pero también es justicia, y llega el momento en que Él decide ejecutar juicio. Mira lo que dice en el capítulo 6 de Daniel, pero esta vez en el versículo 24. Daniel 6:24. Y el rey, después que sacó a Daniel del foso de los leones, dio la orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres. ¿Sabes cómo puede sustituirse esas dos palabras, aquellos hombres? Fueron traídos los envidiosos. Aquellos hombres que habían acusado a Daniel falsamente por envidia, y fueron echados ellos en el foso de los leones. Sus hijos, sus mujeres. Mire cómo el que da abrigo a la envidia, cabida a la envidia, no solo se domina por un espíritu satánico, sino que al final las consecuencias las sufrirá él y la familia. Esa familia que posiblemente estaba ya tranquila, olvidada de lo que estaba tramando aquí en el trabajo. Mire lo que ocurrió, lo sufrió ellos, sus mujeres, sus hijos, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando ya los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Qué triste fin para el que alberga la envidia, para el que alberga de alguna manera ese odio que nace de ese sentimiento negativo, de esa emoción conocida como la envidia. En Proverbios capítulo 14, versículo 30, mira lo que nos dice, Proverbios 14, 30. Y ya vamos a ir entonces, luego de leer este versículo, a ver las soluciones que la Biblia nos presenta para esta situación. Proverbios en el capítulo 14, versículo 30. Siempre el libro de los Proverbios será un gran manual con relación prácticamente a todos los temas. Y dice así, Proverbios 14, 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Por eso tú notarás que si el envidioso
no tiene nada, nunca lo tendrá. Y si tiene algo, se le irá perdiendo y se le irá desvaneciendo y lo perderá todo. No solo en el plano material, sino en el plano emocional, en el plano espiritual, en todos los sentidos. Porque la envidia, dice el gran sabio Salomón, es carcoma de los huesos. Y por eso Santiago, cuando escribe, Santiago capítulo 3, en el versículo 16, en su carta universal, Santiago plantea lo siguiente con relación a ciertas cosas que a veces se ven entre hermanos, aún en la fe. Mira lo que dice la palabra. Esto fue escrito para los hermanos en Santiago capítulo 3, versículo 16. Mira lo que dice, especialmente la versión Dios habla hoy. Presenta así el versículo. Dice, porque donde hay envidia y rivalidades, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay envidia y rivalidad, recuerda que la rivalidad viene justo de estar comparando, de querer ser de una actitud arribista. Donde hay envidia y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cualquier cosa puede ocurrir. Lo más inusitado, lo que más lejos tienes en tu mente, que alguien sea capaz de hacer por envidia, eso puede hacerlo. Y siempre aún así podrás ser sorprendido de algo más grande que lo que te imaginas, producto de lo que la envidia puede hacer en el corazón de una persona. ¿Cómo vencer la envidia? Mira lo primero que nos dice la Biblia para vencer la envidia. Ya sea que tengas ese sentimiento negativo que te surja, hay que reconocer, aunque sea en el plano personal y secreto delante de Dios, cuando se tiene esta falta y pedirle a Dios que la saque del corazón. Si producto del ambiente donde nos desarrollamos, esto formó parte de nuestro equipaje, de esa mochila emocional con la que andamos. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 21. Este consejo lo da el apóstol Pablo. Romanos capítulo 12, en el versículo 21. Así nos dice la palabra con relación a aconsejarnos, amonestarnos en este sentido. Dice así, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sientes envidia de alguien? Te voy a decir qué debes hacer en el plano práctico y concreto. Compra un día de estos un regalo de algo que sepa que a esa persona le agrada y regálale a esa persona. Regálale y verás cómo hay un efecto poderoso que comienza a obrar en tu vida para bien. Notarás la felicidad que trae hacerle bien aún a la persona de la que tenías malos sentimientos, producto de esa emoción negativa, de la envidia. Regálale algo, regálale. Y no pienses de alguna manera que esto te expondrá entonces como envidioso. No necesariamente, no solo por tener envidia se hace un regalo. No necesariamente, pero hay personas que en el plano espiritual no han tenido reparos. He visto personas incluso, personas ya terminando su carrera profesional, ya en los últimos años, como en reuniones a veces profesionales, han confesado delante de la persona y fulano, tengo que pedir perdón, y lo han hecho hasta público. No es necesario que se haga público, no es necesario, pero lo han hecho público algunos y han dicho, durante toda la vida estuve envidiándote estos talentos, hasta que me di cuenta y el Señor me enseñó esto y esto, pero te pido perdón. Hay gente que han tenido esa entereza, ¿ves? Así que aunque sea en el plano individual o en el plano secreto con Dios, debe haber una confesión y debe haber una restitución. En ese sentido, cuando se ha sentido la envidia, sumamente importante. Por eso es clave que sigamos el consejo bíblico de no dejarnos dominar por el mal de la envidia, sino vencer ese mal con el bien. Número 2, en primera carta de Pedro, primera de Pedro capítulo 1, mira lo que encontramos. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Nos está dando la Biblia soluciones para este sentimiento negativo de la envidia. Capítulo 1, versículo 22 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 22. Dice así, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Ve por qué es necesario que se saque la envidia? Porque si con ese sentimiento natural tú intentas hacer un bien sin orarle a Dios, sin pedirle que cambie eso de ti, será algo simplemente fingido.
Pero cuando el Espíritu Santo te está dirigiendo, eso realmente saldrá de un corazón que reconoce que ha fallado, que ha dado cabida a esa emoción negativa, y entonces tendrás un amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Dice aún más, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sumamente importante para mostrar ese amor no fingido, desterrar lo que tiene que ver con la envidia. Para desterrar la envidia, vencerla haciendo bien, aun aquellos de los que tenemos esa raíz de amargura, producto naturalmente de la envidia. En Proverbios capítulo 3, versículo 29, también la Biblia tiene algo que decirnos en este sentido. Proverbios capítulo 3, versículo 29. Escuchemos lo que nos dice la palabra en este texto. Proverbios 3:29 dice lo siguiente: no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado en ti. Esos cercanos, ya sea en la familia, en el vecindario, en el trabajo, en el estudio, en la empresa. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre. Y mira lo que nos dice aquí: no envidies al hombre injusto, ni escoja ninguno de sus caminos, porque a veces la envidia, como luego también lo dice el salmista, a veces hay quienes envidian la prosperidad de los malos, los que andan en malos caminos, los que hacen malos negocios, los que andan en negocios ilícitos, prosperan materialmente a costa muchas veces de su vida y la de su familia, a costa de su tranquilidad, que jamás tienen paz en su vida. A costa de eso, a costa de algunos negocios con el enemigo directamente. No envidies eso. Lo que Dios tiene para ti lo dará a su debido momento. Pero debes ser agradecido con el Señor de los dones que ha puesto en ti. Y en ese sentido quiero que sepas, cada uno de nosotros debe ser responsable de su propia felicidad. Mi felicidad no debe depender de lo que hace o deja de hacer otra persona. Para yo sentir envidia, sentir celos, sentir rivalidad porque el otro hizo y yo no he hecho. No debe depender del otro. Mi felicidad debe depender de que conforme a los dones y talentos que Dios me dio, yo hago el máximo que esté en mis manos hacer. Hago todo lo posible. Porque como dijo en su momento el gran filósofo Emerson, en todos los hombres que conozco, encuentro que hay gente que en algo es superior a mí. Todas las personas van a tener algo que sea superior a ti, porque tendrán un don que tú no tendrás, pero igualmente tú tendrás dones y talentos que te hacen superiores a ellos en algún área de la vida. Y debes trabajar esas áreas. Debes esforzarte. Muchas personas no han logrado avanzar en la vida porque toda su concentración estaba en lo que hacían otros, y en envidiar a otros, y en ver cómo les cerraban el camino, cómo les serruchaban el paso a otros, porque si ellos no lo lograban, tampoco otro lo podía lograr. Pero dejaron pasar por alto grandes oportunidades y privilegios. No lo vieron. La oportunidad de su crecimiento, la oportunidad de su avance, de su prosperidad, pasó delante de ellos y no lo vieron, porque la atención estaba puesta en lo que estaban haciendo otros para rivalizar y para darle lugar a la envidia, que finalmente destruye y, como dice la Biblia, carcome los huesos. La envidia puede hacer que una persona rechace al Señor Jesús también. Sencillamente eso también puede lograr en alguien, como lo rechazaron los de su tiempo. Por eso dice que Pilato dice la palabra claramente, que como entendió que le habían entregado los líderes religiosos por envidia, él entonces buscó la forma de librarlo, trayendo a Barrabás, pero no sabía que un corazón envidioso ya no ve, ni oye, ni entiende. Actúa de manera irracional para nosotros, humanamente hablando, porque está dominado por ese mal espíritu que dominaba a Saúl, luego que dio cabida a la envidia. No trates de convencer a alguien que por envidia está tratando de alguna manera, en forma desenfrenada, de actuar de una u otra manera. Órale al Señor y haz todo lo que esté a tu alcance para no permitir que, estando en tus manos, alguien sea tratado de manera injusta producto de la envidia, alguien sea segregado, sea ignorado, sea perseguido o le hagan algún daño, muchas veces hasta sacarle del estudio de la empresa, y daños emocionales producto de la envidia. Recuerda que independientemente de lo poderoso que pueda ser este sentimiento negativo, esta emoción negativa, todo lo podemos en Cristo
que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y por esto la Biblia nos da cada uno de estos principios, nos da cada uno de estos consejos para que nosotros podamos ponerlo en práctica, para que nosotros podamos vencer con el bien el mal, y para cuando somos el objetivo de la envidia de otros, sabernos comportar prudentemente, sabiamente, para que Dios esté a nuestro lado. Él defienda nuestra causa. No tengamos que bajarnos al nivel del que envidia. No tengamos que ripostarle, que responderle. Porque cuando alguien envidia, aún tus palabras la va a malinterpretar. Aún tus palabras podrá editarla, ya sean escritas o habladas, podrá editarla y darle el sentido que quiera. La utilizará contra ti mismo, posiblemente. No des explicación. Haz tu trabajo, cumple con tu deber. Puestos los ojos no en otras personas, puestos los ojos en Jesús, quien es el que consuma finalmente, es el autor y consumador de nuestra fe, como dice la palabra. Prosigamos al blanco. Pablo decía en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Todavía surgen a veces esos sentimientos. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, esos sentimientos negativos que me hicieron actuar en forma negativa, hacerle daño a personas, olvidando ciertamente lo que queda atrás, claro, después de pedir perdón, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga grandemente, amigo y hermano, y te dé la oportunidad de vencer o la envidia o a los envidiosos, pero que Dios te dé finalmente la victoria en tu vida contra esta emoción negativa. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Gracias por el efecto positivo que sabemos que tendrá en tantos corazones el poder vencer el sentimiento negativo de la envidia o el poder enfrentar en forma adecuada a los envidiosos hasta que tú finalmente, Señor, libres la causa de tus hijos e hijas, de aquellos que esperan en ti y que recibirán tu reivindicación en forma poderosa. Te ruego, Señor, por cada persona que esté en este listado de oración. Tú has escuchado cada nombre de cada persona, cada familia, cada situación particular, también lo de aquellos que interceden en favor de hijos, de nietos, de amigos, de compañeros de estudio, de trabajo. Te pido, Señor, también de manera especial por Pablo Rosario, que le des una pronta y total recuperación y que siga cuidando de sus padres. También te pido por todas las familias que están conectadas en este momento, representadas por alguien que ha apartado este espacio para escuchar tu palabra, para ser guiado por tu Santo Espíritu en su vida y poder vencer todo tipo de defecto, ya sea heredado o adquirido. Gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar juntos. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Nos ponemos en tus manos y rogamos que nos permitas reunirnos nueva vez mañana para estudiar tu palabra que tiene poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo, mi amigo y hermano.